Cuando queremos conocer a alguien por primera vez, tal vez, cuando queremos saber algo de alguien, cuáles son sus valores, cuáles son qué es lo que a esa persona le importa, ¿qué hacemos? Les hacemos preguntas. Hacemos preguntas acerca de esas cosas que queremos saber. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? Son preguntas importantes que hacemos para conocer a una persona. Y la pregunta que queremos hacer, la persona que queremos conocer en esta mañana es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Como mencioné, siempre comenzamos en algún lado las preguntas cuando queremos conocer o cuando queremos aprender sobre alguien. Podemos aprender acerca de Jesús de la misma manera que aprenderíamos acerca de cualquier otra persona. Responderemos en esta mañana la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Preguntándole a sus amigos, sus familiares y preguntándoles a otras autoridades que vamos a ver quiénes son y preguntándole a Él mismo. Y al final de esta corta lección vamos a tener la respuesta de quién es Jesucristo. Vamos comenzando primeramente a sus amigos y familiares. Vamos a estar hojeando mucho la Biblia, así es que vamos a prepararnos. Es Juan 11, verso 27, el primer pasaje que vamos a ver. Dice así el pasaje. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Si queremos saber el contexto, podemos leer desde el verso 24. No lo vamos a leer, pero dice, Marta le dijo. Y según seguimos el contexto, los siguientes pasajes está registrada una conversación entre Jesucristo y Marta. Y esa es la razón que sabemos. Otro ejemplo que podemos ver es el de Pedro. Vamos viendo en Mateo 16. Y el verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también en segunda de Pedro, en segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Otro ejemplo aquí en la Biblia, ¿quién es? Es Juan. Vamos viendo en Juan 1:1-3.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que hasta este punto estamos viendo ejemplos de familiares y amigos de Cristo. Amigos que ahora los conocemos como individuos muy importantes en la Biblia. Individuos que estuvieron ahí durante el ministerio de Jesucristo, mientras Él estaba vivo en esta tierra. Juan 1:14, ahí mismo en ese capítulo, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego vamos a ver uno más ahí en Juan, es el 20, Juan 20. ...30 y 31. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otro ejemplo, otro individuo que está aquí en la Biblia, que nos da esta evidencia de quién es Jesucristo, es Tomás. Juan 20:28, ahí mismo, dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. No sé si sabíamos, pero Jesucristo tenía hermanos, familiares, carnales, y también ellos contestan esta pregunta que tenemos. Juan 7:5. Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y sigue el Señor Jesucristo dando su evidencia. Todas estas personas son que acabamos de ver, son personas que tuvieron contacto con Él, como ya mencioné. Tuvieron contacto, lo vieron, platicaron con Él. Y si estuviéramos nosotros con ellos, o ellos aquí con nosotros, les pudiéramos preguntar: ¿quién es Jesucristo? Y cada una de estas personas, con estas respuestas que acabamos de ver, nos dirían la verdad. Nos dirían la verdad de quién es Jesucristo para ellos. Claro, para diferentes personas, para diferentes ocasiones, Jesucristo era algo diferente. Para toda esta gente era un hombre bueno. Es un hombre bueno. Había buenas memorias con ellos. Pero en contraste, para aquellos judíos, muchos de la raza judía que vivían en el mismo tiempo de Jesucristo, los contemporáneos de Él, no lo querían, lo odiaban. Lo odiaron tanto que lo llevaron
a la muerte. Pero ellos también nos pueden responder la pregunta, ¿quién era Jesucristo? La respuesta sería diferente. Ellos tal vez dirían, no, pues es un impostor, es un cualquiera, es uno que se cree ser el Redentor. Es uno que se cree ser el rey de los judíos. Pero nosotros sabemos muy bien que eso no es el caso. Que Él en realidad es nuestro Rey y nuestro Salvador. Su misma madre, Hechos 1:14. Hechos 1:14. Y dice 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así es que hemos visto ejemplos de sus amigos, su familia, su madre, sus hermanos, gente que lo conoció. Pero ahora vamos entrando más en detalle, vamos a ver ejemplos. Le llamé autoridad competente. Autoridad competente. Muchas veces, aplicándolo a mi vida hoy en día, cuando estamos trabajando, tiene que haber una autoridad competente siempre en el trabajo. Es aquella persona que recibe los órdenes y sabe todo lo que se tiene que hacer en el trabajo. Muchas veces los trabajadores solamente tienen una tarea. Acaba esto y a esto te vas a dedicar durante el día. No saben todo lo que se tiene que hacer en el trabajo, no saben la meta final. Esa persona, la autoridad competente, sí sabe todo eso. Y esa es la persona que si hay una emergencia, si hay algo que se tiene que referir, esa persona es la responsable, porque ellos van a saber todo. En el caso de nosotros en esta mañana, la autoridad competente que vamos a ver, vamos a ver Lucas 2:11, esa primera autoridad. Lucas 2:11, y vamos a ver luego de qué se trata. Lucas 2:11, vamos leyéndolo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo y el Señor. Pero ¿a quién se refiere? Vamos viendo, leyendo un poquito más para atrás. Verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Un ángel. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y qué respuesta da para nosotros de quién es Jesucristo? Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora yo creo que sí me entienden un poco más de por qué le nombré autoridad competente, porque el ángel, estoy seguro que sabía quién es Jesucristo. Los ángeles, siendo seres divinos, siendo seres espirituales que son creados por Dios, debería de saber exactamente quién es
quién era y quién es Jesucristo. Otro ejemplo, otro ángel tal vez más conocido. Lucas 1, regresando un poco a Lucas 1, 32. Vamos leyendo primero la respuesta a nuestra pregunta. Dice, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora, esa es nuestra respuesta. ¿Quién es el que dijo esto? Verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Así es que ahora un ángel que tiene nombre, llamado Gabriel, es el que también nos puede decir quién es Jesucristo. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Qué dice? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y luego, ¿qué más dice? El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el trono de David? David lo conocemos como uno de los reyes que hubo en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es el que puede tomar ese trono? Solamente un heredero del rey. Entonces, si hacemos la conexión, Gabriel nos está diciendo que Jesucristo, ¿qué es? Es rey. Es rey para nosotros. Otro ejemplo. Los ejemplos los voy llevando en gravedad de menos a más. Entonces, vamos a ver uno más grande. Mateo 3:17. Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. ¿Quién es esta voz del cielo? ¿A qué se refiere? Vamos viendo el ejemplo, el contexto en el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué mejor ejemplo necesitamos que del mismo Padre? Nuestro mismo Padre Dios, para que nos dé esta respuesta. ¿Quién es? Es mi Hijo amado. Estamos viendo también en Mateo 17, otro ejemplo mismo. 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Qué mejor ejemplo necesitamos que el mismo Padre Dios? Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd sus palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él,
como vosotros mismos sabéis. Este es un pasaje que fue sacado del Antiguo Testamento y fueron palabras habladas por Dios. Y claro, toda la palabra, todo este libro es palabra inspirada por Dios mismo, así es que todos los ejemplos en realidad que he dado son ejemplos de Dios. Pero para realmente contestar la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿A quién le debemos de preguntar? A Él mismo. ¿Por qué no preguntarle a Él mismo? ¿Por qué no preguntarle a Jesucristo mismo, ¿quién eres? Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 5, antes dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo? Pues podemos saber el camino. Tomás le hizo esa pregunta. ¿A dónde vas? No sabemos qué va a suceder. ¿Y qué le dice Jesucristo? Le responde. Le responde de una manera muy buena. Dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy esa vía que debes de tomar. Claro, es lenguaje figural. Jesucristo no era una carretera física como las conocemos, sino que Él mismo se estaba dando el ejemplo de que Él es el camino, es decir, por medio de Él vamos a saber cuál es el camino que debemos de llevar. ¿Cuál es esa vía estrecha que debemos de llevar? Regresando unas hojas, unos capítulos, Juan 11, verso 25. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que, ¿quién es Jesús? Es vida. Jesucristo es vida para nosotros. Es aquella oportunidad, esa salvación, es aquel don que nos da de poder ser salvos. Jesucristo no solamente es el camino, pero también es la meta, es la vida eterna. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Sencillamente, lo que sigue, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿A qué se refiere Jesucristo ahí? Cuando alguien cree en Él, recibe una vida nueva. Recibe una vida donde es libre de pecado. Libre de pecado, libre de aquel sentir de que la incertidad de que si me voy a ir, ¿cuál es mi destino? Cuando me vaya de este mundo no sé qué va a suceder conmigo. Si uno obedece a Dios, a Jesucristo, su corazón va a estar calmado, va a estar tranquilo, en un estado de certidumbre, porque sabemos que vamos a estar con Jesucristo. Sabemos cuál es nuestro destino. Eso es mientras está vivo el individuo. Pero ahora, ¿qué tal cuando ya se le acabe su vida? Cuando pase a la muerte. Aquí mismo Jesucristo nos dice, aunque esté muerto, vivirá.
Si una persona vive y muere en Jesucristo, va a seguir viviendo esa vida eterna con Él. Y a eso se refiere. Todos conocemos a gente que ha vivido y muerto. Y eso nos sirve de ánimo para saber que también nosotros un día podemos alcanzar eso. Regresando unos capítulos más hacia atrás, Juan 8. $8:58. Y ya con esto ya vamos a terminar. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es muy importante esto? ¿A quién está hablando aquí? Vamos viendo el pasaje que sigue. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Pero el 57 nos da la real respuesta. Hace rato, ¿se acuerdan que mencioné de los judíos? Aquí los tenemos. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Quién era Abraham para los judíos? Abraham es conocido como el padre de los judíos. A Abraham lo tenían bajo mucho respeto, lo tenían bajo una muy muy alta estima. Y para que Jesucristo mismo diga que antes que fuese Abraham, yo soy, es casi un insulto para ellos. ¿Y cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta? Entonces tomaron piedras para arrojárselos, lo iban a apedrear. Así es que no todos pensaban lo mismo de Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? Jesucristo en realidad viene siendo el padre de Abraham, se puede decir. Porque antes que fuese Abraham, yo soy. Así es que estas preguntas que tenemos para Jesucristo, ¿quién era? Era no solamente un hombre, no era un loco, un lunático que pensaba que vivió antes que Abraham. No era un mentiroso. Todos los judíos pensaban que era un mentiroso, que solamente era un loco y mentiroso que no sabía a qué se refería, que no sabía qué estaba diciendo. Es una de las razones por qué lo mandaron a la cruz. No era nada de eso, sino que era, ¿quién? El Hijo de Dios, igual a Dios. Así es que, antes de terminar, quiero decirles que un día, no sabemos cuándo, si es hoy o mañana o en 500 años. Pero un día nosotros, si somos fieles, vamos a poder tener esa oportunidad de preguntarle nosotros mismos a Jesucristo. Pero no le vamos a preguntar quién eres, porque ya vamos a saber la respuesta. Ya vamos a saber esa respuesta. Si tenemos la oportunidad de preguntarle, no va a ser eso. Vamos a preguntarle diferentes cosas que tal vez pues no se sabe. No se sabe cómo va a ser la vida después de ese juicio final. Lo que sí sabemos, lo que sí es cierto es que un día va a venir, un día va a suceder. Y la exhortación para nosotros hoy en esta mañana es que debemos de estar preparados para eso. Para algún día poderle
estarle de frente a Jesucristo y platicar con Él y hacerle diferentes preguntas. Porque la pregunta a la respuesta, ¿quién es Jesucristo?, ya la vamos a conocer.